Lunes 2 de marzo, estas son las noticias a las 6. Shakira rompe récord de asistencia para un concierto en el Zócalo de la Ciudad de México. Fueron más de 400,000 personas las que acudieron a disfrutar de sus canciones. Se prevé que este lunes sea enviada al Congreso la iniciativa de reforma electoral. A una semana del operativo para la captura de Nemesio Ceguera, se reanudaron las actividades turísticas en Jalisco. Autoridades informaron que la entidad está en calma. 4 organizaciones avanzan para hacer nuevos partidos políticos. El Instituto Nacional Electoral aún debe revisar que cumplan con el proceso de las afiliaciones, como marca la ley. Tercer día de ataques en Irán. Tras el despliegue de la Operación Furia Épica por parte de Estados Unidos e Israel, Irán ha desatado una oleada de represalias que ya alcanza bases estadounidenses. México conquista 4 medallas en la primera parada de Copa del Mundo de clavados en Montreal, allá en Canadá. Fueron 3 de plata y 1 de bronce. ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Estamos iniciando la semana. Elvira Angélica Rivera, ¿cómo estás? Guadalupe, muy buenos días. Así es, lunes 2 de marzo. Bienvenidas y bienvenidos. Ya lo saben, como siempre, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. Hoy hay información muy importante porque en este canal estamos festejando 67 años y es gracias a ustedes. Estaremos hablando sobre el tema que es muy importante porque la audiencia es quien ha hecho que este canal llegue a una etapa muy importante como televisión pública. Así es, siempre el compromiso es para ustedes, para las audiencias, la veracidad, la información siempre, el motivo principal son ustedes. Y por supuesto, también estamos disponibles en Radio Instituto Politécnico Nacional en el 95.7 de FM. Ahí nos puede escuchar y si ya lo hace, pues desde aquí les saludamos. Así es, ya lo saben, las y los acompañamos a donde ustedes vayan. Estamos disponibles también en las redes sociales, ahí las puede ver usted en la pantalla. Tenemos el código QR que si lo escanea les lleva a nuestra página con más información. Iniciamos con una buena noticia para nosotros y para ustedes como nuestra audiencia porque nuestra emisora Canal 11 está cumpliendo 67 años. Ya se lo decíamos, a lo largo de este tiempo Canal 11 se ha encargado de difundir la ciencia, la cultura y también la educación. Y justamente un 2 de marzo de 1959 esta televisora iniciaba transmisiones por primera vez. Desde entonces, gracias a su preferencia, hemos podido consolidarnos como un referente de la televisión nacional. Nuestro compañero Miguel de la Cruz nos cuenta cómo nació Canal 11. En septiembre de 1950, México vio nacer la televisión. El Canal 4 transmitió el cuarto informe presidencial de Miguel Alemán Valdés. Casi una década después nació una emisora que habría de hacer historia. A las 18 horas del 2 de marzo de 1959, Canal 11 comenzó su trayectoria al transmitir una clase de matemáticas. Todos aquellos que participaron en las primeras emisiones de Canal 11 seguramente no se percataron de que además de aprender a hacer televisión, estaban haciendo historia en la televisión mexicana. Cada logro es la punta del iceberg. Detrás hay largos procesos y figuras clave. Una de ellas es la del ingeniero Alejo Peralta, quien a cargo de la dirección del Instituto Politécnico Nacional propone la creación de un canal que integrara lo más avanzado de la tecnología del momento a la educación pública. Él mismo donó equipo, incluida la unidad móvil que se conserva en el estacionamiento de la emisora para que el IPN se abriera camino. La posibilidad de garantizar educación a distancia dio sentido a un medio alternativo frente a la televisión comercial. Así arrancó la primera televisora educativa y cultural de México y América Latina. Los ingenieros a cargo del nuevo canal distribuyeron en hogares aledaños al casco de Santo Tomás pequeñas antenas que fabricaron para recibir la señal.
En 1969 se instaló en el Cerro del Chiquihuite la antena que amplió el alcance y la señal del 11. Pasó del blanco y negro al color. Desde entonces su permanencia es indudable. Es el primer canal en México en emitir un corte informativo cada hora. El primero con un programa nocturno cada viernes conducido por Luis Carbajo. Impulsor del deporte amateur y del fútbol americano colegial. Difusor de la cinefilia con el legendario Cine del 11. Precursor en difundir un noticiario cultural. En México fue primero con una señal digital dedicada a las infancias y primera televisora pública del mundo en certificarse bajo normas ISO. El 11 ha sido distinguido con el Premio Nacional de Periodismo, los premios Promax y BDA de Latinoamérica y en 2 ocasiones con el máximo reconocimiento que otorga la UNESCO a la mejor televisora del mundo. Así llega Canal 11 del IPN a sus primeros 67 años. ¡Felicidades! Felicidades y muchas gracias a ustedes, nuestra audiencia, para ustedes trabajamos, y también un abrazo a todos y cada uno de mis compañeros que a lo largo de estos 67 años han sido parte de esta emisora, que trabajan todos los días detrás de cámaras. Ustedes, muchos de ellos no los ven, pero aquí está todo el equipo a esta hora de la mañana, muy temprano, 365 días con el compromiso de informarle, de llevarle entretenimiento, de llevarle cultura, de hacer de las infancias también un tema, un espacio que tienen en el 11.1, en fin. Gracias a ustedes por estos 67 años y felicidades a todas las personas que hacen posible que esta señal llegue hasta sus hogares. 67 años de Canal 11. Muchas, muchas felicidades, y también a la comunidad politécnica. Y vámonos a otros asuntos, porque miren que el ambiente en el Zócalo capitalino se escuchaba a todo lo que da. Shakira conquistó a la plancha del Zócalo capitalino, el corazón de la Ciudad de México. Récord de asistencia, sí. Paola Peralta y Sandra Sitle nos tienen la crónica. Shakira regresó al Zócalo capitalino para hacer historia. Tras 19 años de su primera presentación en este escenario, la colombiana rompió el récord de asistencia que tenían los fabulosos Cadillac de 300,000 personas en 2023 y casi duplicó el que ella misma logró en 2007 con 210,000 asistentes. El momento cumbre llegó cuando Shakira emergió ante la multitud para reconocer el sacrificio de su manada. Este es un sueño, qué poético ver este lugar tan lleno de ustedes. Muchísimas gracias a todos los que han estado acampando desde temprano, bajo el sol, como siempre venciendo todos los obstáculos junto conmigo. Y agradecimiento. Durante más de hora y media, himnos como Antología, Soltera y La Bicicleta demostraron que su legado no conoce fronteras. ¡Buenas noches, México! Con pelucas moradas, faldas de monedas en la cadera, luces de colores y camisetas con el nombre de Shakira, miles de fans asistieron a este show gratuito. Para muchos y muchas, fue la oportunidad de cumplir un sueño que parecía inalcanzable. Pues muy emocionados, la verdad, es como un sueño que estoy cumpliendo de venir a verla. Todas las fechas que dio en el GNP queríamos asistir, pero por una u otra razón no alcanzamos boletos. Y hoy que nos enteramos que iba a estar aquí, decidimos a venir. El orgullo latino vibró en cada rincón, con la presencia de mexicanos de toda la República, hasta la comunidad colombiana radicada en México, que se dio cita para apoyar a su paisana. Yo soy de Colombia, de Bogotá, y vivo ya tiene varios años, entonces pues viene uno a apoyar a la paisana también, pero acá estamos. Mucho orgullo, sí,
Feliz, es cierto, sí. Y bueno, hay mejor plan que venir con sus amigos a ver a un artista colombiano que hace historia pues alrededor del mundo. Estamos llenos de orgullo. Después de reunir a 800,000 personas en el estadio GNP, con un récord de 13 conciertos agotados, Shakira cerró su tour Las Mujeres Ya No Lloran, ondeando la bandera de México y reafirmando su amor por nuestro país. Porque hoy es el último día aquí en nuestra gira en México, mi casa. Es que esta historia de amor y amistad que tenemos entre nosotros, que yo tengo con México. Con imágenes de Yujin Pasol, Christopher Arismendi, Daniel Pérez e información de Paola Peralta y Sandra Sitle, 11 Noticias. Vamos a cambiar completamente de tema porque se prevé que este lunes llegue al Congreso de la Unión la iniciativa de reforma electoral elaborada por el Poder Ejecutivo. Ya la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que con esto se da cumplimiento a uno de los mayores compromisos con el pueblo de México y acusó que quienes se oponen, como los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón, por años se beneficiaron de un modelo antidemocrático. Después de Fox, Calderón. Otro espurio. Pero ahora sí, no, esa reforma electoral le hace mucho daño al país. Si él llegó impuesto por una élite en contra de la voluntad del pueblo. En otros asuntos, la Fiscalía General de la República ya entregó el cuerpo de Nemesio Ceguera a sus familiares, esto a una semana ya del operativo para su captura. Las actividades en Jalisco se han reactivado en su totalidad. Armando Gama nos preparó la siguiente información. Pueblos mágicos, playas, centros comerciales, museos, mercados y recorridos en paseos ciclistas, entre otras actividades, acapararon la atención de las y los jaliscienses este domingo, a una semana de la jornada violenta por la captura y muerte de Nemesio Ceguera. Y de una manera ayuda como a relajarse, ¿no? Es una manera como de activarse, salir a distraerse un poquito. Sí, fue una semana muy complicada, muy difícil. Tratamos como que de regresar a nuestras actividades normales, pero siempre así como que con ese gusanito de qué va a pasar más adelante. Las autoridades informaron que la entidad está en calma y pidieron a la población no difundir ni hacer caso a información falsa propagada en redes sociales. Sí, hay que confiar en las autoridades, en la ciudad, en que todo ya va a estar en paz. A pesar de una semana, todavía salimos como con un poquito de miedo. La Guardia Nacional y el Ejército montaron un operativo en las inmediaciones de una funeraria y un panteón en Zapopan, ante la posibilidad de que ahí sea inhumado el cuerpo del Mencho. Cerca de 7,000 elementos de fuerzas federales garantizan la seguridad de la población en los 125 municipios de Jalisco. Desde Jalisco, con imágenes de Cristian Aguilar y Luis Ángel González y con información de Armando Gama, 11 Noticias. Particularmente sobre este operativo, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que México ha cumplido con impedir el paso de drogas desde México a Estados Unidos y ahora le toca a la Unión Americana cumplir con su parte y detener el tráfico de armas a territorio nacional. Tenemos muy claro, frente a los vecinos, que hay principios que no se negocian y además decimos siempre la verdad. Si ellos no quieren que estamos ayudando a que pasen drogas de México a Estados Unidos, también ellos tienen que hacer su parte para que dejen de entrar armas de Estados Unidos a México. El sacerdote de la Arquidiócesis de Guadalajara, Jalisco, José Dolores Aguayo, conocido como el Padre Lolo, estaría siendo investigado por la justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Así lo difundió este viernes el portal SDP Noticias con base en la publicación de una carta hecha pública por la periodista Laura Sánchez Ley, en las que el párroco trató de interceder en favor de los hijos de Nemesio Ceguera. El párroco José Aguayo de la parroquia de San Juan Crisóstomo en Zapopan, Jalisco, estaría siendo investigado por Estados Unidos por presuntos nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación. El padre Lolo habría enviado una carta en donde abogó por Menchito,
el hijo de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. De acuerdo con dicho documento, la familia del líder de CJNG sería muy católica practicante. La periodista Sánchez Ley publicó en su cuenta de redes las cartas manuscritas en hojas membretadas de la parroquia San Juan Crisóstomo de Zapopan, Jalisco, presuntamente firmadas por el padre Lolo. También sostuvo: me pidieron las pruebas, aquí están todas las cartas firmadas del sacerdote jalisciense José Dolores Aguayo González Lolo a lo largo de 4 años, quien intentó interceder por los hijos del Mencho ante autoridades de Estados Unidos. En las misivas, el padre José Dolores se identifica como sacerdote de dicha parroquia y vicepresidente de la Fundación Proyecto Calos, y asegura haber fungido como director espiritual de Oseguera González por 2 años. Hay que recordar que en marzo de 2025 la jueza sentenció a El Menchito a 30 años de prisión por cargos de narcotráfico y armas. El sábado, el Arzobispado de Guadalajara informó que la correspondencia se llevó a cabo a solicitud de la familia del detenido como un apoyo espiritual y que la ayuda que se le prestó al Menchito fue de índole pastoral, señalando que estas cartas no deben interferir en el cumplimiento de la justicia. Bueno, mire, el Instituto Nacional de Migración se prevé que se convierta en el Instituto de Movilidad Humana. Será planteado en una reforma, pero más que el cambio de nombre, se busca imprimir un sentido más humano a la institución. Así es como lo aseguró el actual comisionado del Instituto Nacional de Migración, Sergio Salomón Céspedes, recientemente nombrado doctor honoris causa por el Instituto Politécnico Nacional. La visión que tiene la presidenta es que primero se trate a todos con respeto y respeto a los derechos humanos y que de la mano de ello se pueda estar generando mejores condiciones para que esta nueva visión pueda dar siempre cobijo, abrazar a los hermanos como ellos lo merecen, con mucho respeto a su dignidad, pero también con mucha firmeza para proteger nuestro territorio mexicano, ¿sí? Siempre dentro del marco de la ley. En entrevista con 11 Noticias recordó precisamente sobre esta situación en la que México también tiene una gran población migrante, lo que exige congruencia con el buen trato que se debe dar a las personas extranjeras que cruzan nuestro territorio. Pero lo que buscamos es que no haya violencia, que no haya maltrato, que no haya ningún tipo de agresión, sino que por el contrario, busquemos nosotros que se les proteja de que no caigan en manos de delincuentes o que sean ultrajados o tratados en un comercio humano que está prohibido en nuestra legislatura. Sergio Salomón también dijo que para evitar incidentes como el incendio que ocurrió en 2023 en la estación migratoria allá en Ciudad Juárez, en Chihuahua, se trabaja en capacitación y prevención. Buscamos aplicar en todas nuestras instalaciones prevención, pero por supuesto un respeto y respeto a los derechos humanos. Estamos cambiando la visión carcelaria que se pudo haber tenido desde hace muchos años y hoy estamos buscando que en ese aspecto, de acuerdo a lo que nos han marcado las normas y las leyes, por ejemplo, la Corte dijo que no podíamos tener a nadie más de 36 horas. Bueno, entonces las 36 horas. Durante la ceremonia de investidura, el director general del IPN, el doctor Arturo Reyes Sandoval, destacó el agradecimiento que las familias poblanas tienen hacia el exgobernador y ahora doctor Sergio Salomón Céspedes. Al entregarle el máximo reconocimiento del Instituto Politécnico Nacional, le entregamos también la gratitud. Esa gratitud de miles de familias que hoy ven en esas aulas el futuro que antes parecía lejano para ellos. Vamos con el pronóstico del tiempo. Este inicio de semana tendremos un cielo mayormente despejado, dominado por un sistema de alta presión que nos dará un ambiente mayormente cálido y seco a gran parte del país. En la tarde, el calor se hará sentir con fuerza en el norte, noroeste y occidente, donde las temperaturas pueden subir hasta los 40 o incluso 45 grados en zonas como Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y partes de Guerrero. En el resto del territorio el ambiente es notable, aunque un poco menos intenso, con máximas que rondan los 35 a 40 grados en muchos lugares.
Por las mañanas y noches, en cambio, el aire se enfría bastante en las zonas altas del centro y norte, como las sierras de Chihuahua, Durango, Zacatecas o el Estado de México, donde las mínimas caen cerca o por debajo de cero, dejando heladas en las partes más elevadas. Las lluvias serán escasas y solo aparecerán de forma aislada o en chubascos ligeros en el occidente, sur y suroeste, afectando estados como Jalisco, Michoacán, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo o Campeche, sin llegar a ser tormentas fuertes. Además, soplarán vientos moderados a fuertes en algunas regiones como en el Istmo de Tehuantepec o el norte, que podrían tumbar ramas o anuncios si se intensifican. En resumen, estos próximos días traen una mezcla de calor intenso diurno, noches frescas en la altura y tiempo mayormente estable, con lluvias puntuales solo en el suroeste y sur del país. Algunos avisos importantes si aún no sale de casa. Mire, tome nota, bomberos atienden un incendio en Circuito Cuemanco, barrio 18. Esto es en la alcaldía Xochimilco, que afecta por lo pronto 2 hectáreas de pasto seco. Informan que se encuentra confinado y no representa un riesgo para la población. Consideren que servicios de emergencia están laborando sobre la lateral de la avenida Paseo de la Reforma. Esto es a la altura de Pedro Moreno, muy cerca de la estación del metro Hidalgo. Informa el metro que se agiliza el servicio también en la línea A, esto luego de que usuarios reportaran lento avance. Y para quienes van a transitar por la autopista Acayucan-Cozoleacaque, se registra el cierre de la circulación por un accidente vial. Esto es a la altura del kilómetro 27 en dirección a Acayucan. Tómelo en cuenta si usted va a transitar por el área. Así es un tramo muy importante allá en Veracruz, así que considere estos avisos oportunos antes de salir de casa o si ya nos escucha en Radio IPN. Nos vamos a ir a la pausa y regresamos. Así es, importante analizar lo que está ocurriendo en Medio Oriente y las implicaciones tras los ataques de Estados Unidos. Volvemos. Seguimos en el 11, 6:30 en la hora del centro del fin de semana. Irán fue atacado por Estados Unidos e Israel con la justificación de que el régimen iraní tenía armas nucleares. En esa ofensiva fue asesinado el líder supremo de esa nación, el ayatolá Ali Jamenei, pero también murieron cientos de civiles, incluidas niñas y niños. Mi compañero Federico Campbell Peña nos cuenta. Este sábado, Estados Unidos e Israel lanzaron el mayor ataque conjunto contra Irán en una operación llamada Furia Épica por el presidente Donald Trump, o león rugiente para el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Una campaña militar que justifican es para acabar con las supuestas armas nucleares de la nación iraní que califican de amenaza. Entre los primeros ataques a varias provincias iraníes se registró la muerte de al menos 153 personas, decenas de infancias, entre ellas en una escuela para niñas en la localidad de Ninab, al sur de Irán. La ONU acusó que el asesinato de alumnas constituye una grave violación al derecho internacional humanitario. Irán respondió atacando bases militares de Estados Unidos en Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos e Israel. Además, restringió el cruce de buques en el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del comercio mundial de petróleo. Los ataques también asesinaron a parte de la cúpula gubernamental iraní, entre ellos el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, quien se anunció será sustituido de forma provisional por el clérigo chiita Ali Reza Arafi. Las autoridades decretaron 40 días de luto oficial. Cientos de miles de personas salieron a las calles en Irán, Líbano, Irak, Bahrein, para manifestar su rechazo a los ataques. En Pakistán, los manifestantes intentaron ocupar el consulado de Estados Unidos. Fueron reprimidos por la policía, al menos 20 personas murieron. Más de 24 horas después, las reacciones internacionales no se han hecho esperar. El gobierno británico informó que permitirá a Estados Unidos utilizar sus bases para atacar Irán, mientras España, Rusia, China y Corea del Norte han rechazado la mortal ofensiva. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la operación militar durará varias semanas.
Las operaciones de combate continúan con toda su fuerza y continuarán hasta que se alcancen todos nuestros objetivos. Tenemos objetivos muy ambiciosos. Podían haber hecho algo hace 2 semanas, pero no se logró. Con información de Sandra Hernández y Federico Campbell Peña, 11 Noticias. Queremos agradecer la comunicación esta mañana con Sigfrido Reyes, experto en asuntos políticos y económicos internacionales. Buen día, Sigfrido, ¿qué tal? Muy buen día, les saludo con gran placer y gracias por invitarme a dar estas opiniones respecto a esta guerra, porque ya no se le puede llamar de otra forma, que se ha desatado contra la República Islámica de Irán. Ahora, Sigfrido, queremos conocer tu opinión. ¿Por qué ahora este ataque, esta guerra, como tú la llamas, de Estados Unidos e Israel contra Irán? Buscaban un cambio de régimen. ¿Esto cómo lo podemos entender y explicar justo en este momento? Bueno, por décadas Irán y su proceso de revolución islámica han sido objeto de una serie de agresiones que han venido escalando al punto de que ahora estamos ya ante una guerra abierta, una guerra declarada y una guerra prácticamente total por parte del Estado sionista de Israel y de su principal patrocinador, que son los Estados Unidos. ¿Por qué ahora? Bueno, es una pregunta que también yo mismo me la he hecho, porque justamente 48 horas antes se habían dado negociaciones diplomáticas en Suiza, buscando precisamente un camino de un entendimiento entre la República Islámica de Irán y los Estados Unidos respecto al así llamado programa nuclear de Irán. Irán, como todo Estado, como toda nación independiente, tiene derecho al uso pacífico de la energía nuclear. México tiene instalaciones nucleares de uso pacífico, Brasil las tiene, Argentina las tiene, Bolivia las tiene y muchos países en el mundo, porque la energía nuclear es un recurso valiosísimo para el desarrollo de un país. Es un recurso barato, pero por supuesto demanda de altos conocimientos técnicos y científicos. 48 horas después se ha lanzado un ataque masivo con más de 200 aviones de guerra, misiles, drones, contra una nación soberana, destruyendo la vida de más de 200 personas por el momento, asesinando al jefe de Estado, que es el líder supremo de su revolución, en este caso el ayatollah Ali Khamenei, a un buen número de altos funcionarios civiles y militares de ese país. Pienso yo que el señor Benjamin Netanyahu lo dijo ayer claramente: llevo 40 años esperando este momento. Es decir, Irán ha sido considerado por Israel y por el sionismo internacional como un enemigo a derrotar. ¿Por qué? Porque precisamente es un país con una gran fuerza económica, una gran fuerza militar, y que no se ha subordinado a los planes de expansión del Estado de Israel, ni mucho menos a la geopolítica de los Estados Unidos en la región. Han intentado de diversas formas debilitar ese proceso, han atentado contra la vida de cientos de iraníes, de miles de iraníes, podríamos decir. Hace algunas décadas incluso Estados Unidos derribó un avión civil de la línea aérea de Irán, matando a cerca de 250 personas. Y han sido décadas de agresión, de acoso, de desinformación, de difamación. En el año 2015 finalmente se logró un acuerdo sobre el programa nuclear de Irán, que ha insistido siempre que no busca un arma nuclear, que incluso su doctrina religiosa les prohíbe desarrollar armas de esa naturaleza. Se llegó a un acuerdo que lo firmó Estados Unidos, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Rusia, China y por supuesto Irán. Pero 3 años después, en su primera presidencia, Donald Trump rompió con ese acuerdo y se inició entonces ya una nueva época de enfrentamientos, de agresiones, buscando precisamente no destruir un programa nuclear inexistente, porque no
existe un programa militar para Irán en materia nuclear. Pero sí, como ahora ya lo dice abiertamente el señor Trump, el señor Netanyahu, para cambiar el régimen político de una nación soberana. Eso es lo que está pasando y lo estamos viendo pues prácticamente en tiempo real, como una nación es agredida de forma impune y como esta nación, en el uso legítimo del derecho a la defensa que plantea la Carta de las Naciones Unidas, también está respondiendo con las capacidades militares impresionantes que tiene, sobre todo en materia de misiles de mediano y de largo alcance. Sigfrido, buenos días. ¿Cómo está? Le saluda Elvira Angélica Rivera. Con esto que nos acaba de describir y resumir al mismo tiempo, ¿qué es lo que se puede prever hacia adelante? Si bien es Estados Unidos e Israel quienes se adjudican estos ataques que ya bien usted describió, pues ya suman cientos de personas civiles fallecidas, incluidas niñas sobre todo, pues en esto que ha ocurrido este fin de semana. Pero ¿qué es lo que se prevé? Se prevé una escalada de violencia, se conformarán alianzas de un lado y del otro. Particularmente hemos visto también pues que se pronuncian algunos países por democratizar, como ellos lo llaman, como ellos justifican el ataque esta nación, pero hay otros también, otros países, otras naciones que están condenando estos ataques, particularmente China, Rusia, algunos otros países. ¿Podemos prever una escalada de violencia y quizá también que se formen alianzas? Yo creo que ese es el escenario más probable. Irán es un país que tiene alianzas muy sólidas y de carácter estratégico con países como la Federación Rusa, con países como la República Popular China. Irán es parte del bloque de los BRICS, que reúne a las principales economías más allá del G7. Irán es una nación de más de 80 millones de habitantes. Es una potencia científica, tecnológica y energética. Además, Irán es la cuna de una de las civilizaciones más antiguas de la humanidad, como es la civilización persa. Es una nación que ha vivido en guerras prácticamente por milenios. No se va a doblegar Irán ante un ataque por muy brutal y por muy artero que haya sido este ataque de Estados Unidos y de Israel. Ya la respuesta de Irán se había previsto y se había anunciado. Ellos dijeron muy claramente, si nos atacan de esa forma injustificada, nosotros vamos a responder. Y tienen con qué responder, ya lo están demostrando. Han atacado casi todas las bases militares de los Estados Unidos en la zona, que son no menos de 25 bases militares. Han atacado centros importantes en el territorio del Estado sionista de Israel. Hay ciertas informaciones que incluso habrían atacado instalaciones nucleares en el sur del Estado de Israel. Israel es un Estado agresivo, es un Estado paria de la comunidad internacional. Es el único Estado que tiene armas nucleares en esa región. Y que, por cierto, ni Estados Unidos ni la Unión Europea, en una abierta doble moral, condena el programa nuclear militar de Israel. Israel tiene, según los expertos en materia, cerca de 200 ojivas nucleares. Y entonces están atacando a un país que no tiene armas nucleares bajo el pretexto de que está desarrollando un programa secreto. Y lo hacen dos países nucleares. Estados Unidos, que es el único país que alguna vez ha usado el arma nuclear, en el año 45 contra Japón, de manera estratégicamente innecesaria e injustificada, e Israel, que es una amenaza, la principal amenaza para los pueblos del Medio Oriente. Habrá escalada sin duda y no creo que se abran negociaciones, al menos en un futuro inmediato. Muy bien, Sigfrido Reyes, muchas gracias. Queríamos conocer tu punto de vista acerca de lo que está ocurriendo en Medio Oriente. El conflicto continúa y quisiéramos seguir en permanente comunicación para conocer la voz de un experto en asuntos políticos y económicos internacionales como tú acerca de esto. Gracias, Sigfrido, por el momento y buenos días.
Gracias, Guadalupe, gracias, Angélica, y un saludo a la audiencia del Canal 11. Gracias. Muchas gracias, otro saludo de vuelta. Seguimos con más. Tiempo de la información deportiva. Vianey Zárate, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Vianey. Hola, buenos días. días. Muy buenos días. Feliz inicio de semana y vamos a arrancar con la información deportiva. Y es que la Copa del Mundo ya está en México. Guadalajara recibió este fin de semana el trofeo de la FIFA en un evento que desbordó pasión y esperanza. Es la primera de 10 ciudades que visitará en nuestro país rumbo al Mundial 2026 y aquí toda la información. 3, 2, 1, un fuerte aplauso. El trofeo del Mundial de la FIFA 2026 trajo este fin de semana a Guadalajara fútbol, pasión y paz. Tras arribar a México, la Copa tocó tierra tapatía, la primera de 10 ciudades donde se exhibirá en el país. Miles de aficionados esperaron décadas para admirarla. Tener la Copa del Mundo tan cerca es un sueño. Es algo único que muy pocas veces puedes tener oportunidad de vivirlo. Increíble, una muy bonita experiencia. Desde el Estadio Guadalajara, próxima sede mundialista, la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez reconoció el respaldo y confianza de la FIFA en la Perla Tapatía. Aseguró que para el Mundial de Fútbol, México espera más de 5.5 millones de turistas. México no es solo una sede, es un escenario histórico del fútbol mundial. Ser anfitriones por tercera vez es recordarle al planeta que aquí sabemos celebrar la vida a través del juego. Y hoy Jalisco, no tengo dudas, está de pie y trabajando y consolidándose como la sede más mexicana del Mundial. Ante directivos de la FIFA y figuras mundiales del fútbol como Hugo Sánchez, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, agradeció el apoyo del gobierno federal para pacificar la entidad, a una semana de la jornada violenta que derivó de la captura y muerte de Nemesio Ceguera, el Mencho. La presidenta ha tenido una actitud extraordinaria hacia Jalisco. Lo reconozco en lo público y en lo privado. Ella siempre ha estado al pie del cañón, protegiendo a Jalisco. La afición tapatía coincide que el fútbol derrotará a la violencia. Es una alegría que era necesario para estos momentos y creo que nos te reconforta. Que sea algo para unir a la gente, que une naciones, que una a la gente. Para eso es el deporte. El deporte es para unir. Que una países, que una familias, que una amigos. Desde la década de los 70, el trofeo original del Mundial de Fútbol sale de las vitrinas del Museo de la FIFA en Zúrich, Suiza, para recorrer el mundo previo al torneo internacional. Con imágenes de Cristian Aguilar y Luis Ángel González e información de Armando Gama, 11 Noticias. Mire, y en medio del conflicto entre Estados Unidos e Irán, la situación también impacta al deporte. La selección de fútbol de Irán tenía previsto disputar partidos del Mundial en territorio estadounidense, lo que ha generado incertidumbre en torno a su participación. Aquí toda la información. Tras los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní, el impacto en el deporte fue inmediato. A 3 meses de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026, la participación de la selección iraní está en duda. El equipo debe disputar sus partidos en territorio estadounidense, dentro del Grupo G, junto a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto. La tensión ya se había hecho presente hace algunos meses, en el sorteo realizado en Washington, donde directivos iraníes no pudieron asistir porque no les otorgaron la visa. Ahora, el presidente de la Federación iraní, Mehdi Taj, declaró: con lo ocurrido es improbable mirar con esperanza hacia el Mundial y serán los organismos internacionales quienes determinen lo que proceda. La FIFA aseguró que monitorea de cerca la situación y mantiene comunicación constante con las autoridades. Mientras crece el debate si habrá posibles sanciones, recordando antecedentes históricos como la cancelación de los mundiales de 1942 y 1946 por la Segunda Guerra Mundial. A esto se suma la suspensión de las competencias de fútbol en Qatar. Así lo emitió en un comunicado la Federación de Fútbol. La Liga de Fútbol de Irán también se suspende. Partidos como la finalísima entre la selección de Argentina, campeona de la Copa América, y la selección de España, campeona de la Eurocopa,
prevista para el 27 de marzo en Doha, está en duda, al igual que el juego amistoso entre Qatar y Argentina a disputarse el 31 de marzo. Conmebol y UEFA al momento no se han pronunciado al respecto. 11 Noticias, Vianey Zárate. Y mire, los ataques en territorio iraní alcanzaron al automovilismo. El Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA informó que mantiene en pie el arranque de su calendario del 26 en Qatar, aunque diario evalúa la situación. En el caso de la Fórmula 1, la temporada arranca el próximo fin de semana en Australia y evaluarán la situación hasta la cuarta y quinta parada del calendario, que será en Bahrein y en Arabia Saudita. Mira, la selección mexicana de fútbol femenil ya está lista para enfrentar esta tarde a Santa Lucía dentro de las eliminatorias de CONCACAF rumbo al Mundial de Brasil 2027. El técnico Pedro López dejó claro que buscan clasificar a la Copa del Mundo y a los Juegos Olímpicos. Recordando a las jugadoras la importancia de este partido, pues como llevamos ya un tiempo diciendo, es uno de las 4 finales que nos quedan para estar en la Copa del Mundo y Juegos Olímpicos. Lo que tiene que mostrar de este equipo es el hambre, es la capacidad, pero sobre todo la disposición de las jugadoras a dar un paso más, independientemente de quién sea el rival. Y México conquistó 4 medallas en la primera parada de la Copa del Mundo de clavados en Montreal, Canadá. 3 de plata y 1 de bronce. Las preseas de plata fueron para el equipo mixto con Arantxa Vázquez, Osmar Olvera, Randall Willars y Gaby Agúndez. Por su parte, Osmar Olvera y Juan Celaya también lograron el segundo lugar en el trampolín sincronizado de 3 metros. Lo mismo que Randall Willars y Kevin Berlín, que lo consiguieron en la plataforma de 10 metros sincronizado. El bronce lo ganaron las gemelas Lía y Mía Cuevas en el trampolín de 3 metros sincronizado. Mira, la selección mexicana de softball varonil se coronó campeona del Panamericano 2026 realizado en Colombia tras vencer 1-0 a Argentina. El pitcher sonorense Carlos Parra fue nombrado MVP al lanzar las 9 entradas en blanco. Pues hasta aquí la información, compañeras. Oye, Vianey, pues gran actuación de la delegación mexicana. Quizá no es la mejor que le hemos visto, pero de cualquier forma, pues destacable. Estas jovencitas, las gemelas, siguen arrasando. Son muy jóvenes y son la gran promesa de los clavados mexicanos. Así es, una primera parada muy interesante para México. Bien lo mencionas, las gemelas son las que están dando la sensación, tan jóvenes, tan chicas, están ya conquistando preseas. Lo vimos el año pasado, también conquistaron preseas en los campeonatos mundiales aquí en Guadalajara y han comenzado con buen ritmo. No hubo las medallas esperadas. Osmar Olvera quizás no tuvo una buena actuación en el individual, estuvo a nada de conseguir subir al podio en el tercer lugar después de ser campeón mundial que habíamos visto el año pasado que ganó en Beijing. Ahora logró un cuarto lugar, pero bueno, es el inicio. Recordemos que hay otra parada que va a ser aquí en México. Todavía no se sabe cuándo, si se va a mantener. Y después de ahí ya van a la superfinal, que es allá en Asia. Entonces ahí es la importante saber que va a ser el campeón mundial. Y recuerden también, rápido, el trofeo de la Copa del Mundo, para que vayan a asistir a todos los lugares. ¿A dónde va a estar? Mira, va a estar en León, en León el 4 de marzo, en Veracruz también a partir del 6 de marzo, Chihuahua, Querétaro, en Puebla, en Mérida, en varias zonas de aquí de México. Y hasta finales de junio, a principios de junio va a estar aquí en la Ciudad de México para que dé inicio al Mundial. Eso, gracias, Vianey. No, muchas gracias, chicas. Gracias, seguimos con más. Gracias. Listos con la cultura y Miguel de la Cruz iniciando la semana con información importante y de radio. Exactamente. Así empezamos. Bienvenido, Miguel, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien, Lupita, buenos días. Buenos días a todos. Radio Luciérnaga abrió su programación con éxito en favor de la diversidad. En mano de una escritora que ha hecho visible las historias de las mujeres, se iluminó Radio Luciérnaga. Y estoy feliz porque hace años estuve en Radio Universidad y creo que hay que agradecer muchísimo a la gente que te enseña cuál es el camino. El coro gay, Slam Poetry de Cintia Franco y Rap con Chimbo sonorizaron el acontecimiento.
Bueno, me parece importantísimo que la música nos acompañe y que nos acompañe no solo desde la queja y la denuncia, sino también desde el gozo. Tratar de decir, acuérdense que de esto que acabamos de hablar sabemos bien poquito y nunca se queden con lo que oyen nada más en un lugar, ¿no? Entonces yo espero que el que sea poquito, el que sea cortito, en que sean secciones que van cambiando, también impulsen que las personas busquen. En el 1350 del AM, la nueva emisora del IMER con perspectiva de género, con contenidos sobre feminismo, colectivas y política pública. Con imágenes de Christopher Arismendi y Daniel Pérez, 11 Noticias, Mauricio Romo. En el balance preliminar de la edición 47 de la Feria Internacional del Libro de Minería, que concluyó este 1 de marzo, la cantidad de asistentes supera las 70,000 personas y entre escritores, editores y panelistas sumaron 2,800 participantes en 1,200 actividades. Que asistieron a esas 1,200 actividades un poco más de 27,000 personas. Alrededor del 40% de las personas que entran a la FIL Palacio de Minería acuden al menos a una presentación. Bueno, y vámonos al libro del día, nueva lectura de Leo con el 11, ya lo habíamos visto, pero por este inicio decidí ponerlo de nuevo. La invención de Sor Juana, de Jorge Gutiérrez Reina, editado por Lumen. Este libro en voz de su autor. Una labor de investigación de muchos años en torno a las publicaciones y los editores de Sor Juana Inés de la Cruz. Con este libro he querido contar la historia de los libros de Sor Juana, la relación de Sor Juana con la imprenta de su tiempo y de cómo los editores pues terminaron inventando un personaje de Sor Juana que sobrevive hasta el día de hoy. También la encuentro promocionando sus propios libros y repartiendo sus propias obras. Esta invención de Sor Juana no solo repasa la historia de las ediciones que van de 1668 a 1725, que todo el tiempo ese estudio está en diálogo con los editores modernos. Bueno, y luego con el 11 comenzamos la lectura de la invención de Sor Juana, precisamente de Jorge Gutiérrez, editado por Lumen. Avanzaremos 34 páginas por día y la sala será el sábado 14 de marzo. El X de hoy es de Lorena M. y dice: a Sor Juana el mundo entero se le abría como un gran y único libro que le ofrecía sus saberes en armonía. Gracias por esta aportación. Hoy se cumplen 98 años del nacimiento del poeta yucateco Raúl Renán, gran maestro. En su honor, el poema del día, Cabeza, que dice: en mi cabeza crece un umbroso, un bosque imaginado. Puras ideas, los pájaros. Quien lo solicite lo comparto por X, @Miguel D, solo la de LA Cruz. Hasta aquí, Cultura. Te faltó el tono yucateco, Miguel. Yo creo que sí, por eso perdí el ritmo, ¿no? Por eso perdiste el ritmo. ¿Qué pasó con el gato de Jorge? Bueno, pues es protagonista de sus libros y de su escritorio, yo creo. Sí, no, bueno, robando cámara porque se atravesó. No una, dos veces. Primero fue y luego regresó. Claro, para que vean que no era inteligencia artificial, era real. Así es. Miguel, el canal está cumpliendo 67 años. Gracias por la nota con la que abrimos el día de hoy. Y me acuerdo de una anécdota que tú nos compartiste. Tú hablas en la nota de que en ese tiempo repartieron antenas para que la gente pudiera captar la señal del 11. Sí. Y eso tiene mucha relación con lo que a ti tu familia te dijo sobre tu trabajo en Canal 11. Cuéntanos. Bueno, es que sí era débil la señal de Canal 11, entonces se requerían, aún estando cerca, unas antenas. Pero yo en la casa dependíamos de una antena. Claro. Y un día fue el técnico y no se veía bien y entonces dejó el 11 perfecto. Se veía con una claridad inusitada. Pero era el único que se veía, no se veía el 2, ni el 4, ni el 5. Y ahí dijo mi papá, eso no puede ser. Mejor que no se vea el 11, pero que se vean los demás. No sabía que después iba a estar yo ahí. Claro, que ibas a estar ahí, que esa señal se vería no solo en tu hogar, sino en el de millones de personas. Exacto. Es un gusto, 67 años, Miguel. ¿Cómo no? Un gusto y muchas ganas por seguir aportando. Claro, y gracias también a la audiencia, a la gente que nos ve. Eso, que sin ellos el canal no es canal. Claro, 67 años, aquí estamos, esperamos que ustedes sigan con nosotros, no solo hoy, sino a lo largo de otros 67. Siempre, gracias, Miguel. Gracias. Seguimos.
7 de la mañana en el tiempo del centro tenemos un resumen de noticias. Shakira conquista el corazón de México con una noche memorable en el Zócalo capitalino. Después de casi 2 décadas, la colombiana regresa a la plaza más importante del país ante más de 400,000 personas. Vinculan a proceso al contador personal de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, por su posible participación en el delito de defraudación fiscal. El sacerdote de la Arquidiócesis de Guadalajara, Jalisco, podría estar en la mira de la justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Así lo revela una investigación de la periodista Laura Sánchez Ley. La presidenta Claudia Sheinbaum se pronuncia sobre los hechos acontecidos en Irán. Afirma que México siempre va a abogar por la paz mundial y que la política de nuestro país es la no intervención y la solución pacífica de las controversias. La Organización de las Naciones Unidas denuncia la grave violación al derecho internacional por el bombardeo contra una escuela de niñas allá en Irán, que dejó más de 100 personas fallecidas. El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA llega a tierras jaliscienses y esto marca el inicio de la fiebre mundialista en México. Le damos la bienvenida a Iván Tagle, director general de YAG México, organización encargada de promover, proteger y defender los derechos humanos de la población LGBTIQ+ en nuestro país. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, estoy muy bien, muy gustoso de estar con todas y todos ustedes. Saludos a todo el auditorio. Gracias Iván. Pues hablar de esto que ocurrió hace algunos días en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde pues validan las sanciones contra las terapias de conversión a quienes realicen, impartan, obliguen o financien precisamente pues estas terapias. Lo hizo particularmente para el estado de Chiapas, donde se prevén agravantes pues para servidoras públicas, personas servidoras públicas. Pero ¿qué nos dice esta resolución, Iván, de lo que está ocurriendo a nivel nacional, de la falta de armonización de otras legislaciones locales sobre este tema de las terapias de conversión? Claro, pues como bien dices, han sido días en los que se han avanzado muy bien por el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues bien señala que estas prácticas son tratos crueles, inhumanos y degradantes que mediante pues diversas formas buscan reprimir nuestra sexualidad. Hasta ahora ya van 25 de los 32 estados de la República que van armonizando estas leyes, estas regulaciones. Recordemos que desde 2024 nuestro país ha prohibido estas dantescas prácticas que ha cobrado pues a más de 500,000 de personas como sobrevivientes, de acuerdo a datos oficiales del INEGI. ¿Y qué nos dice entonces esta resolución? Esta resolución básicamente reafirma que esta legislación pues es algo que se da en este país, pero que también brinda criterios orientadores que permiten a los distintos legisladores de los distintos estados poder legislar bien esta iniciativa, es decir, que pueda existir una responsabilidad dirigida a quiénes son los responsables, ¿no? Cuáles son las penas que esta misma iniciativa debe contemplar, y pues estamos muy contentas de eso, ¿no? Afortunadamente se va avanzando, ¿no? Cada vez vemos más personas que están conscientes que estas prácticas tienen que ser erradicadas, y al final pues reconocer que el mayor valor de una sociedad justo se encuentra en su diversidad. No hay nada que curar, hay mucho que disfrutar, hay mucho que vivir y por supuesto mucho que acompañar, sobre todo a aquellas familias que tengan alguna duda. Se pueden acercar a instituciones, a organizaciones como las nuestras, precisamente para poder avanzar en el reconocimiento de la diversidad y la sexualidad de cada uno de los miembros de la familia.
Claro, ¿cómo estás? Mucho gusto, Iván. Te saluda Guadalupe Contreras. Para quienes no están familiarizados con este tema de las terapias de conversión, ¿qué les podemos decir? ¿Cómo las podemos explicar? ¿Por qué la aplicación todavía en varias entidades del país de estas terapias? ¿Quiénes son las o los más afectados por las mismas? ¿Qué les provoca? ¿Qué significan? Sobre todo porque estamos viendo, y lo que tú nos comentas, solo 25 estados del país hasta ahora tienen una regulación sobre este tema, Iván. Así es, pues recordemos que desde 1990 la Organización Mundial de la Salud retira a la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales y reconoce a la transexualidad como una variante más de la sexualidad humana. Sin embargo, muchas personas crecieron con la falsa idea de que la homosexualidad era una enfermedad, y a través de distintas prácticas como la privación de la libertad, los electrochoques, la medicalización forzada de los cuerpos, incluso las violaciones correctivas. ¿Qué es esto? Donde hay una mujer, por ejemplo, lesbiana, que le dice a sus papás, sale del closet y les dice, oigan, pues me gustan las mujeres, y pues desafortunadamente se consensúa el abuso sexual como una manera de represión o cura, como claro, eres lesbiana porque no has probado un hombre. Y desafortunadamente, como lo había dicho ya, de acuerdo a datos oficiales del gobierno mexicano, más de 500,000 personas LGBT en nuestro país fueron víctimas de estas prácticas. ¿Quiénes son las principales personas que aplican estas prácticas? Por supuesto, vemos desde psicólogos, psiquiatras, pero no necesariamente son las y los profesionales de la salud. Nos encontramos con centros religiosos, centros de atención de personas de abuso de sustancias, anexos, ¿no? Y que son los espacios donde comúnmente se dan estas mal llamadas terapias de conversión. En México les llamamos ECOSIG, esfuerzos para corregir o reprimir la orientación sexual o identidad de género. Y bueno, son estos espacios donde engañan a las familias para decirles que pueden curar a sus hijos, ¿no? Y lucran con el dolor y desinformación de los papás, haciendo que los papás pues nos lleven a estos espacios donde pues no nos pueden curar, ¿no? Y les prometen esa falsa esperanza, y desafortunadamente pues hemos visto casos donde este tipo de prácticas lo peor que puede hacer es orillar a tu hijo a una muerte por suicidio, ¿no? Y en ese sentido pues he ahí la importancia de este tipo de iniciativas que reconoce que estas prácticas que se han venido dando durante tanto tiempo en México son un delito, son discriminación, son tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y recordar que cuando un hijo sale del closet, lo que busca es la aceptación familiar, es poder compartir quién es, ¿no? A quién ama, y por supuesto no ocultar toda esta parte a la familia. Es importante que los papás y las mamás sepan que ser una persona de la comunidad LGBTI más no es nada malo, no es una enfermedad, no voy a estornudar y se le va a pegar a otra persona, ¿no? Y si hay alguien que promete curarle, pues es importante poner una denuncia, porque esa persona está cometiendo hoy en día un delito. Nada que curar, como bien lo dices, Iván Tagle, director general de JAC México. El llamado entonces podría ser a que se agilice pues esta armonización de las leyes de los estados que aún faltan, pues por colocarlo ahí en sus legislaciones locales, porque bien nos decías, pues ya está aceptado, avalado a nivel nacional, pero aún faltan estas legislaciones, y pues particularmente atendiendo a un llamado de la misma Organización de las Naciones Unidas, en donde pues estas terapias, llamadas terapias de conversión, afectan y violan los derechos humanos de las personas.
Así es, y también es importante adicionar que se necesita la implementación de planes, acciones y políticas públicas que nos ayuden a acompañar esta iniciativa de ley. De nada sirve tener una ley que es punitiva, ¿no? que busca inhibir una conducta si no está acompañada de una política pública para prevenir el delito y garantizar la no repetición. En ese sentido, estamos esperando en este año que nuestra ciudad, la Ciudad de México, pueda ya lanzar su plan estatal para prevenir estas prácticas, ¿no? Estas políticas públicas que estamos ahora exigiendo una vez que nuestro país ha reconocido esto como un delito. No estamos interesados en meter a nadie a la cárcel. Lo que buscamos es precisamente prevenir esa acción, ¿no? Ser más activos ante la prevención y menos reactivos ante el delito. Es lo que nos hace falta. Pues muy bien, Iván Tagle, director general de YAG México, te agradecemos pues por lo pronto esta información que nos has brindado y sigamos en contacto precisamente para que nos puedas contar de esta implementación que surge en la Ciudad de México y ojalá se pueda replicar en el resto del país. Gracias y buenos días. Así será. Un abrazo a ti, a todas y un abrazo a todo el auditorio. Hasta luego. Gracias Iván Tagle y seguimos con más. Para hablar de la Suprema Corte de Justicia, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz platicó con 11 Noticias sobre la labor que realiza actualmente el máximo tribunal. Y es que detalló que hoy la impartición de justicia ya no responde a intereses de unas cuantas personas. Puso de ejemplo los casos de la deuda de Salinas Pliego con el SAT, también el proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero contra el exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Mi compañero Gilberto Molina nos cuenta más. Lo que toque en justicia, eso va a ocurrir independientemente de qué personaje, qué comunidad, qué pueblo, qué persona esté involucrada. En noviembre de 2025, la nueva Suprema Corte de Justicia avaló el cobro a Grupo Salinas de Ricardo Salinas Pliego de una deuda de más de 48,000 millones de pesos y la semana pasada avaló reactivar una orden de aprehensión en contra del exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. La negativa de una serie de amparos que promovió Salinas Pliego fue uno de los momentos cruciales de los 9 ministros y ministras elegidas por el pueblo, que este 1 de marzo cumplieron 6 meses en funciones. Salinas y Cabeza de Vaca señalaron que la justicia en México está al servicio del poder. El ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar, le respondió en entrevista con 11 Noticias. Sí, he escuchado estos comentarios. Yo invito a ellos y a la gente a que examinen los razonamientos jurídicos. Si ellos encuentran un mal razonamiento, una mala aplicación de la norma y de la Constitución, será bienvenida la crítica. Pero creo que la crítica se hace en abstracto, que revisen y cada resolución tiene sustento, tiene argumentación. Vestido con el traje típico celtal de Chiapas, luego de que la Corte sesionó en Tenejapa, un municipio con 90% de población indígena, Aguilar reconoce los desafíos de la nueva Corte. Tenejapa se rige por usos y costumbres. Hay niñas a las que no se les permite ir a la escuela porque las tareas del hogar las esperan. Y aún se arreglan matrimonios forzados. No hay argumento que valga frente a un acto que rompa con la dignidad, la justicia, la paz, la armonía de las personas o de las comunidades. Cuando tengamos el primer caso ya verá que vamos a resolver con objetividad y aplicando plenamente la Constitución. La nueva Corte lucha contra el rezago heredado. Resuelve en promedio 14 asuntos por sesión, más de 5 veces que la pasada integración. El presidente de la Corte pide a las y los mexicanos un voto de confianza. Nosotros estamos claros del mandato constitucional que tenemos y claros de la responsabilidad histórica que tenemos. Eso ya debe generar confianza. No es una Corte que va a atender a dinero, a poder o a otros intereses. Es una Corte que únicamente le preocupa la justicia, la dignidad, la paz
y contribuir para el bienestar de este país. Con las imágenes de Jorge Bejarano, 11 Noticias, Gilberto Molina. Las organizaciones Somos México, la organización Paz, Que Siga la Democracia y México Tiene Vida podrían convertirse en partidos políticos rumbo a las elecciones intermedias de 2027. Les contamos más. Solo 4 de 89 organizaciones podrían convertirse en nuevos partidos políticos nacionales. Se trata de Somos México, Paz, Que Siga la Democracia y México Tiene Vida. Somos México tiene su origen en la Marea Rosa, movimiento que apoyó en 2024 la candidatura presidencial del PAN, PRI y PRD. En su consejo consultivo integró a personajes como el ex consejero del INE, Lorenzo Córdoba, y nombró al expresidente perredista Guadalupe Acosta Naranjo como su líder nacional. Porque tenemos el derecho constitucional de organizarnos como nosotros mismos lo decidamos. El partido Paz está relacionado al actual diputado morenista Hugo Eric Flores, que por tercera vez podría controlar un instituto. Anteriormente, fundó los partidos Encuentro Social y Encuentro Solidario, vinculados a grupos evangélicos que se oponen a la ampliación de derechos de mujeres y poblaciones de la diversidad. El Paz tuvo que cambiar su nombre luego de que la Consejería Jurídica de la Presidencia se quejara ante el INE porque primero se nombraron Construyendo Sociedades de Paz, cuyas siglas CSP coincidían con las de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Que Siga la Democracia, fundado por la morenista Gabriela Jiménez Godoy y su esposo Edgar Garza Ancira, surgió para impulsar la revocación de mandato del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Este ejercicio histórico de consulta de revocación de mandato, en el cual pues nosotros estamos trabajando para ratificar el mandato del presidente. Actualmente Gabriela Jiménez es diputada federal y vicecoordinadora de Morena en San Lázaro. Integrantes de Morena pidieron su expulsión del partido, pero ella se deslindó de la organización. México Tiene Vida es una organización de ultraderecha surgida en Monterrey, Nuevo León, donde ya es un partido local. En sus estatutos señala que reivindica el rescate de la dignidad del país y cuenta con el apoyo de empresarios del norte del país. Reconocemos que la fortaleza de una nación radica en la solidez de sus familias. Pese a que las 4 organizaciones presentaron ante el INE su solicitud de registro para ser partidos nacionales, la autoridad electoral aún debe revisar que cumplieron con el proceso de las afiliaciones y las asambleas como marca la ley. 11 Noticias, Rubén Fieital Nes. Y bueno, mire, ante el entorno que se vive en Medio Oriente y en otros países, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que México siempre ha luchado y abogado por la paz mundial. Refirió que nuestro país se guiará por los principios establecidos en el artículo 89 de nuestra Constitución mexicana. El presidente o la presidenta, en este caso, tienen que observar principios de política exterior. Autodeterminación de los pueblos, no intervención, solución pacífica de las controversias, proscripción de las amenazas o uso de la fuerza, igualdad jurídica de los estados, de las naciones, cooperación internacional para el desarrollo, respeto de los derechos humanos y lucha por la paz y la seguridad. Esos van a ser siempre los principios de política exterior de nuestro país y eso es lo que defendemos frente a cualquier situación en el mundo. México siempre va a abogar por la paz mundial, que es muy necesaria en estos momentos. La información internacional, bienvenido Heriberto Martínez, buenos días. ¿Qué tal? Hola, Guadalupe. Hola Angélica, muy buenos días. Así es, comenzamos con la información internacional. Los ataques iraníes contra la embajada estadounidense y una central eléctrica en Kuwait marcaron una nueva escalada en Oriente Medio este lunes con 5 muertes confirmadas en el Golfo. Además, 3 aviones de combate estadounidenses F-15 fueron derribados por error en un incidente de fuego amigo por las defensas aéreas de Kuwait, cuando intentaban responder al ataque iraní.
Los 6 miembros de la tripulación se eyectaron del avión de forma segura. Eso fue lo que dijeron y que se encuentran estables, según informó el Mando Central de los Estados Unidos. El clima de tensión se ha extendido a las bases británicas en Chipre. En tanto, la Media Luna Roja anunció que hasta el momento hay más de 500 personas fallecidas en el país, mientras la Organización Mundial de la Salud ha descrito como extremadamente preocupantes las informaciones sobre los daños sufridos por un hospital en Teherán, la capital iraní. En el hospital Gandhi de Teherán, en medio de los ataques, las enfermeras iraníes evacuaron a los bebés. Muchas de las y los afectados por los ataques han sido intervenidos en ambulancias e instalaciones médicas improvisadas. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que los centros de salud están protegidos por el derecho internacional humanitario, por lo que se debe evitar que estas instalaciones se vean involucradas en el conflicto en curso. El Consejo de Seguridad de la ONU realizó una reunión de emergencia para analizar la tensa situación en Medio Oriente. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, exhortó a todas las partes a evitar más ataques que ponen en riesgo la seguridad y estabilidad en la región. Las condiciones militares conllevan el riesgo de desencadenar acontecimientos incontrolables en la región más volátil del mundo. En la misma sesión del Consejo de Seguridad, Irán reivindicó su derecho a defenderse. Irán continuará a ejercer su derecho a la autodefensa hasta que la agresión termine. China calificó como inaceptable matar abiertamente al líder de un país soberano e imponer un cambio de régimen. Rusia condenó el ataque contra Irán, que dijo es una violación de los principios de normas del derecho internacional. Corea del Norte condenó la ofensiva de Estados Unidos e Israel, a quienes acusó de anteponer su derecho interno al derecho internacional. Respecto al ataque contra una escuela de niñas en la ciudad de Minab, al sur de Irán, que dejó más de 100 personas muertas, entre ellas decenas de alumnas, la ONU denunció la grave violación al derecho internacional. En paralelo a este hecho, la agencia EFE Noticias denunció públicamente a la inteligencia artificial Grok por afectar su credibilidad y la de otros medios difundiendo información falsa. A través de X, la agencia explicó que la IA afirmó erróneamente que las imágenes de la escuela de niñas bombardeada correspondían a un ataque yihadista en Kabul de 2021. La agencia calificó la acusación como rotundamente falsa y sostuvo que el material fue debidamente verificado. El canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo una reunión virtual con los representantes de México en Medio Oriente, reunido con representantes de Irán, Israel, Palestina, Egipto, Jordania, Líbano, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Arabia Saudita, informaron que no se reportan personas afectadas. Reiteró que la principal prioridad es la atención y seguridad de los connacionales, muchos de los cuales se encuentran varados por la cancelación de vuelos. Las y los mexicanos que deseen salir de la región deberán contactar a sus aerolíneas. Para asistencia consular podrán comunicarse a los siguientes números. A la Embajada de México en Irán podrán llamar al 98 91 21 22 44 63. En Israel al 054 316 67 17. Y en la Embajada de Emiratos Árabes Unidos al número 504 54 02 73. Además de mantener ataques contra Irán, Israel abrió un nuevo frente al anunciar una campaña militar contra el grupo armado de Hezbollah en Líbano y bombardear distintos puntos del país, dejando un saldo de más de una treintena de personas fallecidas. En tanto, las familias desplazadas huyen en camiones en medio del intenso tráfico de la autopista de Sidón, mientras los residentes se refugian en aldeas en el sur del Líbano. Y la Suprema Corte de Israel echó atrás la prohibición de 37 organizaciones no gubernamentales, entre ellas Médicos Sin Fronteras, que permanecen realizando actividades de apoyo en Gaza y Cisjordania. El Ministerio de la Diáspora había dado como plazo a las organizaciones hasta antes del 1 de marzo para que sacara a su personal. Sin embargo,
Sin expresar opinión alguna, se ordenó el fallo en respuesta a un recurso presentado por numerosas organizaciones humanitarias. Las demandas fueron principalmente apoyadas por Médicos Sin Fronteras y Oxfam, que buscaron revertir la prohibición después de que el gobierno israelí revocara su estatus en el país. Solo en 2025 realizamos más de 800.000 consultas ambulatorias, tratamos más de 100.000 casos de trauma y proporcionamos más de 700 millones de litros de agua. Esto es, y estamos en un momento en el que el pueblo palestino necesita más ayuda humanitaria, no menos. Y ahora regresamos a nuestro continente porque la Secretaría de Relaciones Exteriores activó el protocolo de atención consular ante el fallecimiento de un connacional que estaba bajo custodia del ICE en el centro de detención en Adelanto, California. El Consulado de México en San Bernardino pidió al Servicio de Migración el expediente médico, los reportes de custodia y todos los elementos que permitan esclarecer plenamente lo ocurrido. Personal de protección del consulado ha brindado acompañamiento cercano y permanente a la familia del paisano fallecido. Y ahora nos vamos a Argentina porque el presidente Javier Milei dio su discurso de balance de gobierno durante la apertura del periodo 144 de sesiones ordinarias en el Congreso, al tiempo que reivindicó su rumbo económico y de seguridad y anunció un calendario de reformas para rediseñar la arquitectura institucional de la que llamó la Nueva Argentina. La intervención estuvo atravesada por descalificaciones contra la oposición. ¡Vamos, sigan mintiendo! ¡Manga de ladrones! ¡Manga de chorros! Por eso tienen a su líder presa. Y va a seguir presa por la causa de los cuadernos. Va a seguir presa por el memorándum de Irán. Va a seguir preso por lo que hizo con Vialidad. Porque es una chorra. Porque fueron los más chorros de la historia. Guadalupe, Angélica, hasta aquí la información internacional. Buen día. Gracias, Eddie. Te vemos mañana. Buenos días. Gracias, Eddie. Seguimos. Tiempo de la ciencia, Rafa Guadarrama, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días, Rafa. Hola, Rafa. ¿Cómo están? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlas, comenzando la semana y también el mes, con una noticia que pues también da mucho gusto compartirles porque justamente se va a poder apreciar el primer eclipse visible en nuestro año aquí en la ciudad, aquí en México y por supuesto en América. Hablamos de un eclipse de luna y la luna se volverá roja durante unos instantes. ¿Qué les parece si vemos la siguiente información? Este martes y miércoles, la noche contendrá la respiración brevemente. Nuestro planeta se interpondrá entre la Luna y el Sol, ensombreciendo la blanca superficie de nuestro satélite. Se trata de un eclipse lunar. La Tierra tapará el Sol a la Luna y veremos nuestras sombras sobre su superficie. Hay que imaginar que nuestro planeta, así como todos los planetas de nuestro sistema solar, están orbitando al Sol en un plano que se conoce como la eclíptica. Hay pequeñas diferencias, pero prácticamente todos están en ese plano. Nuestra luna está en un plano un poco inclinado respecto a este plano. De hecho, veremos que la luna se enrojece poco a poco, pero no es su culpa. De hecho, es nuestra. Esos haces de luz que atraviesan nuestra atmósfera se descomponen como si fuera un prisma. Y entonces son todos los colores del arco iris. Y en particular el rojo es el que llega. La atmósfera terrestre actúa como un filtro que desvía y refracta la luz solar y dispersa los tonos azules y deja pasar los rojizos como ocurre al despuntar y ocultarse el sol. Pero entonces es peligroso mirarlo a simple vista. Es totalmente seguro debido a que está reflejando un pequeño porcentaje de la luz solar y de hecho está distribuido en toda la superficie. De hecho, en México podremos verlo durante la noche del 2 y la madrugada del 3 de marzo, pero no solo mirando al cielo. La Universidad Nacional Autónoma de México preparó su telescopio que está ubicado en el Observatorio de Tonantzintla en Puebla para realizar una transmisión en vivo a partir de las 3:50 AM del 3 de marzo. Y bueno, se tienen que imaginar que estamos muy emocionados por ver este eclipse. Y así,
Mientras la sombra terrestre avanza, podremos ser testigos de este espectáculo celeste. Eso sí, preparémonos para madrugar. 11 Noticias, Carlos Guevara Casas. Y bueno, vamos a otra información. La primera terapia con células madre del mundo para el tratamiento de la espina bífida directamente en el útero tuvo resultados alentadores. La espina bífida es una afección en la que la médula espinal no se cierra correctamente durante la gestación y afecta a menos de 1 de cada 1000 nacimientos en el mundo, pero se da con mayor frecuencia en países de bajos ingresos. La forma más grave, denominada mielomeningocele, puede provocar una acumulación excesiva de líquido en el cerebro y posibles daños cerebrales, así como parálisis y problemas de incontinencia. 6 mujeres embarazadas participaron en un pequeño ensayo en el que se aplicaron justamente células madre derivadas de la placenta a la médula espinal de sus hijos de 25 semanas de gestación y se comprobó que el tratamiento era seguro. La cirujana Diana Farmer de la Universidad de California afirma que los recién nacidos no mostraron signos de infección, fuga de líquido cefalorraquídeo o crecimiento tumoral. La Universidad Nacional Rosario Castellanos inicia ciclo 2026-1 este 2 de marzo, expandiendo así su presencia con 5 nuevas unidades en Michoacán, Morelos y Sinaloa. Bajo la premisa de que la educación es un derecho, la institución alcanza ahora una matrícula de 93,000 estudiantes, donde el 70% son mujeres. Con una oferta de 43 licenciaturas, 18 posgrados, la Universidad Rosario Castellanos consolida un modelo de equidad nacional y esta expansión estratégica impulsa la meta de la presidenta Claudia Sheinbaum de crear 330,000 nuevos espacios educativos. Esto fortalece el desarrollo científico y social en todo el país. Tan solo en el último año el número de estudiantes creció poco más de 66%, al pasar de 55,700 alumnas y alumnos a más de 93,000, lo que indica el interés justamente de que esta oferta académica se incremente con 43 licenciaturas y 18 posgrados. Se está detectando un aumento de los niveles de dióxido de carbono en el cuerpo humano, que podría acercarse a su límite. Y sobre esto les platicaremos luego. Muy bien, Rafa. Muchas gracias, Rafa. Gracias, Rafa. Te vemos mañana. Nos saludamos mañana. Gracias. Vamos a Palacio Nacional. Regresamos al estudio con un resumen de noticias. Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional cumple 67 años de existencia. Fue el 2 de marzo de 1959 cuando comenzó transmisiones esta casa de trabajo que se ha dedicado a difundir la cultura, la ciencia y la tecnología para las familias mexicanas. La Fiscalía General de la República entregó ya el cuerpo de Nemesio Oseguera a sus familiares. Esta madrugada, en un operativo organizado por fuerzas federales, fue detenido Gerardo, conocido como El Congo, posible implicado en el asesinato de Carlos Manso, exalcalde de Uruapan. También se le vincula con extorsión a productores de aguacate, agresiones a grupos rivales y homicidios en Uruapan. Mañana será publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma laboral con la que se reducirá la semana de trabajo de 48 a 40 horas de manera gradual. Ya se aprobó en los congresos suficientes para poderlo publicar el día de mañana, las 40 horas, la semana de 40 horas, que es una demanda histórica de los trabajadores. Y algo muy importante, se logró por consenso, no fue una imposición. Fue vinculado a proceso el contador de Emilio Lozoya, el exdirector de Petróleos Mexicanos, por su posible participación en el delito de defraudación fiscal equiparada. Además, se le dictó prisión preventiva oficiosa. Hace unos minutos, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que la ofensiva contra Irán no tenía la intención de modificar al gobierno, sino acabar con la acumulación de misiles nucleares. No hay reglas estúpidas de enfrentamiento, ni lodazal de construcción nacional, ni ejercicios de construcción de democracia. No hay guerras políticamente correctas. Luchamos para ganar y no perderemos tiempo ni vidas. Así llegamos al final. Les agradecemos como siempre su atención y compañía. Mañana 6:6. Así es, gracias a quienes nos siguieron a través de Radio IPN y las redes sociales. Que tengan un excelente inicio de semana. Buenos días. Gracias, buenos días.